En esta ocasión hemos visto un testimonio de sanidad de nuestra pastora, hemos visto un testimonio de sanidad también de la hija de nuestra hermana. En este caso tenemos un testimonio que tiene que ver con la economía, hermanos. ¿Cuántos muchas veces pasan por situaciones muy difíciles en la economía, verdad? Pero sin embargo, Dios también responde al clamor de alguien en cualquier necesidad. Hermana Marisol, compártenos, ¿qué era la circunstancia que tú estabas pasando? Bueno, estaba, podría decir como 2 años, en muchas cuentas, muchas deudas. Y yo creía que iba a poder solucionarlas. Buscaba las maneras. Para poner en contexto a las personas, primeramente tú eres una negociante, ¿no es cierto? Sí, eso. Tengo un negocio. Un negocio. Tengo un negocio y porque Dios me lo dio también. Bueno, ya luego les cuento eso, pero en ese momento, pues yo no supe administrar el negocio como debe ser, no supe administrar la economía, ¿no? Entonces, me fui enredando con muchas cuentas, muchas deudas, inclusivemente, buscaba la forma cómo solucionar el problema, pero, emprestándome de un lado, de otro lado, buscaba a otra persona que me ayudara a solucionarlo. Entonces, en ese proceso es donde me fui amarrando cada vez más, ¿no? Y fue aumentándose cada vez más la deuda, ¿no? Y yo creía en mí, ¿no? Sí, voy a poder solucionarlo, solamente esta cuenta lo pago y ya está, pero no era así. No me daba cuenta la realidad que estaba atravesando y que me estaba enredando más y más al emprestarme de otro lado, y en otro lado te pedían intereses, y en otro lado... Y así, era un amarre tremendo en ese tiempo. Marisol, y vemos nosotros, por ejemplo, cuestiones como la que tú atraviesas y el entorno que tú vives, ¿no? Que tú más estás. La gente comúnmente vive de esa manera, ¿no? Sí, hay mucha gente que trabaja en negocio y que busca de esa manera solucionarlo, ¿no? Se empresta de un lado, de otro lado, para invertir, para trabajar. Y así, hasta a veces se amarra con cuentas y se le hace una costumbre, un hábito en ellos en solucionarlo. Me falta tanto y me empresto, porque siempre hay al alcance muchos prestamistas en los negocios y te emprestan. Y ya te acostumbras a eso, ya se te hace una costumbre, ¿no? Claro, y dicho sea de paso, amados hermanos y amados amigas, que cuando uno entra, ¿no? en un sistema económico de deudas y se hace parte, un estilo de vida que realmente ni cuenta te das y te está dañando toda tu economía, y lamentablemente no solamente te daña a ti, sino daña a toda tu familia, a todo tu entorno familiar, y mucha gente vive ciega de ello porque, como nuestra hermana lo acaba de decir, no tenía una buena administración como debiera ser. Pero sin embargo, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros nos equivoquemos, quiero decirte, siempre Dios está presto para ayudarnos. Siga contándonos, Marisol, su testimonio. Amén. Sí, pasé bueno, al verme enredada con tantas cuentas ya no podía pagarlos, no podía. Me era más difícil ya, cada vez más era más difícil. Entonces, hasta inclusivamente tenía una trabajadora y sin darme cuenta, me daba cuenta de algunas cosas que sucedían que... Irregulares. Irregulares en el dinero, en todo eso. Entonces, no me cubrían las cuentas. Entonces no me daba cuenta que de alguna otra forma estaba cogiéndome también, ¿no? Pero bueno, no había solución, ¿no? Inclusivemente busqué la manera, o sea, yo empecé a quejarme de eso, ¿no? ¿Por qué no? O sea, a veces me quejaba, ¿no? En mí misma, ¿no? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué no me pueden ayudar? Siempre buscaba a alguien que me ayudara. Decía, ¿por qué no me pueden ayudar? Tengo mi familia que está en Italia, tengo mi familia que está en Argentina, otros que están en Estados Unidos, y no me pueden dar una manita o algo así, ¿no? Yo lo entendía en ese tiempo así, ¿no? ¿Por qué no me pueden ayudar? Si ellos me ayudaran ya con eso, ya.
voy a avanzar, o sea, voy a salir de esas cuentas, ¿no? Y como que tenía eso en mente, ¿no? Que alguien me ayudara. ¿Por qué no me lo pueden hacer? ¿O por qué no me pueden entender? Y si me venían a cobrar, pero ¿por qué no me pueden entender? Decía en ese tiempo, ¿por qué no pueden entenderme si estoy pasando una necesidad fuerte, ¿no? Pero conforme pasaba más, hubo un momento que ya se me cerró así la puerta totalmente ya. ¿Cómo te sentías, Marisol, en esos momentos? Mal, demasiado mal, porque no podía cubrir las cuentas. Es más, no podía ni siquiera pagar el colegio de mi hijo. Y fue una situación que me dolió mucho más que nada ver que el más afectado no solamente era yo, sino era mi hijo. Claro. Y sufrí al verlo a él, que se quejaba siempre, ¿no? Que en el colegio no le quieren dar los exámenes, que en el colegio no le quieren, lo miran como mal, pues, ¿no? Claro, wow. Y así era cosas que me sentía mal como madre, no poder ayudarlo, Sí. porque no podía, ya era una cosa muy difícil que no podía. Y ya en ese tiempo, pasaban los meses, entonces lo único que le pedí era al Señor que me ayudara solo en eso. O sea, yo le dije, Señor, no sé, solo te pido que me ayudes a solucionar el problema de mi hijo, nada más. Ya. Y fue un momento de clamor que salió de acá de mi corazón tan fuerte al rogarle y pedirle, Señor, ayúdame, por favor, no me dejes en esta. Mi hijo no tiene la culpa, ¿no? Y así empecé a pedirle y el Señor me lo solucionó al día siguiente nomás. Wow. Fue al día siguiente que, Gloria a Dios. Que viniendo, porque yo seguía viniendo a la iglesia a pesar de los problemas que tenía, seguía viniendo a la iglesia, seguía orándole al Señor y ahí nomás me respondió cuando, ¿no? Unas personas de la iglesia me dijeron, yo voy a pagar el colegio de tu hijo por todo el año. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Y viste la respuesta de Dios inmediatamente, sí, en ese punto. En ese momento lo único que quería era que el Señor me respondiera en eso. Amén. Y lo demás como que yo empecé a entender que era mi culpa. Me di cuenta ahí que ya no es culpa de los demás, sino era mi culpa nada más, que yo había fallado en administrar el negocio. Entonces que tenía que yo tenías que asumir esa responsabilidad. Exacto. Ajá, así me sentía en ese momento con el Señor. ¿Qué pasó con tu negocio, Marisol? Hubo un momento de crisis horrible, estaba a punto de perder mi negocio, muy a punto. Pero se cerró todo, realmente. Sí, me tuve que ir a otro lado a trabajar, tuve que dejar a otros personales trabajando por un par de meses y pensé que iba a solucionarlo. Al irme yo a trabajar a otro lado, y mientras mi negocio seguía funcionando, pensé que de alguna otra forma iba a solventar de alguna otra forma los gastos y cubrir las cuentas, ¿no? Ajá. Y no fue así, más bien fue peor, porque la persona que le dejé en el negocio no me rendía un buen balance y yo me iba a otro lado y hasta por allá me buscaban para cobrarme, por allá, y me tenían acorralada. Tú estabas acorralada, Marisol. Wow, Dios mío. Llegaba a mi casa y en el camino lo único que hacía era como respirar, como que salía de mi negocio y respiraba y decías, y en todo el camino me ponía a llorar hasta llegar a mi casa para ya no llorar, o sea, delante de mi hijo, ya no. Y así estuve atravesando esos tiempos muy difíciles. ¿Y qué el Señor, cómo abrió el camino el Señor? ¿Qué pasó, Marisol? Allí fue algo grandioso porque yo creí ya haber perdido mi negocio. Y eso era mi mayor dolor, perder algo que Dios ya me había dado, porque yo le había pedido eso muchos años atrás por ese negocio y me sentía mal con él haberle defraudado, ¿no? Entonces, en el mismo negocio habían hecho reuniones, querían votarme, querían cerrar el negocio, querían cogerlo mucha gente. Me buscaron para coger el negocio, varias personas así, pues, déjame el negocio, esto, ¿no? Negociarlo. Entonces yo decía en mí, no puedo, es algo que Dios me lo ha dado, o sea, no podía dejarlo. Entonces, el Señor me dio un sueño. Pero algo importante, ¿no? Algo importante de Marisol que yo, en lo que nosotros le conocemos a ella, es que a pesar de la presión, ¿no? Porque todo eso es una presión en realidad, ¿no? Es un estrés, es un dolor de cabeza, wow. Tantas cosas que vienen en el mundo de la persona, en sus emociones, en sus pensamientos.
Pero hay algo particular, que ella siempre venía a buscar al Señor. Venía a la oración, venía a la iglesia, al culto, y no dejaba de hacerlo. Eso es clave, amados hermanas, amadas amigas. Verdaderamente Dios quiere responder, pero es importante que vayas al lugar a buscar al Señor. Tarde que temprano, una luz va a aparecer. Y amén, síguenos diciendo, Marisol, tuviste un sueño. Sí, tuve un sueño y el Señor me mostró cuando ya, o sea, ya no tenía, ya había perdido la esperanza de volver al negocio donde yo estaba, ¿no? Cuántos años trabajando ahí. Hasta ya me veía trabajando en otro lado ya me voy a ir a otro lado, así, pensando yo en mí, ¿no? Pero el Señor me da un sueño y me hace ver que yo estaba en mi negocio y había una luz que resplandecía de mi negocio. Yo estaba vendiendo bastante pollo, ¿no? Que yo vendo pollo. Entonces, y veía todo el lugar, era oscuro del mercado y solo todos los puestos estaban oscuros, no tenía luz. Y el único puesto era el mío, que tenía una luz que alumbraba, así, una luz fuerte. Entonces eso me hizo ver que yo tenía que volver a mi puesto, tenía que volver. Y sí, me fue difícil volver porque todos me quedaban mirando, porque en el mercado no hay gente, siempre hay gente que está hablando, calumniando, juzgándote. Wow, es como que el chisme corre por todo el mercado y se extiende hasta por todo el barrio. Aleluya. Sí, es muy fuerte. Sí, trabajar en un mercado es así. Sí, claro. Pero el Señor te llevó a enfrentar todo eso. Sí, me fui, lo enfrenté y recién ahí recién vi la mano de Dios, recién ahí, ¿no? O sea, no fue antes, no fue cuando me fui por allá a trabajar, no, fue justo en ese momento cuando yo volví. Ahí es donde vi la mano de Dios, como empezó a sacarme de esa situación. ¿Y qué fue? ¿Cómo fue? Porque tú me dijiste que rápidamente el Señor te levantó. Sí, fue muy rápido. En verdad, tener cuentas muy grandes, en verdad no son rápidas de solucionar. Claro. No son nada rápidas. Pero en ese momento fue algo que es algo impresionante, porque la señora del frente se enferma, no viene a trabajar, cerrado. La otra señora también. O sea, yo estaba sola, como me faltaban manos, hermano. No podía, wow. no podía, solita estaba, no podía avanzar, hasta tenía que rogarle a la gente un favor, déjenme un minuto para ir al baño. Le tenía que decir porque era algo, y encima bajó el pollo, pero así, flash. Y empecé a vender bastante. Y en un mes nomás ya había bajado más de la mitad de la cuenta, en un mes. Wow, aleluya, sí. Gloria a Dios. O sea, no pasó ni 2 meses que terminé de cancelarlo todo. En 2 meses cancelaste todas tus deudas. Sí. Aleluya, gracias Señor, aleluya, a ti sea la gloria. Todo lo que Dios puede hacer, pero Dios te tiene que guiar. Ella pensó ya no volver, pero el Señor le mostró, no, vas a volver al mismo lugar y ahí te voy a dar la victoria. Wow, y mire, ve cómo Dios hizo movimientos, ¿no? Movimientos en la tabla y le abrió el camino totalmente para que sea ella tomando una tierra, ¿no? Que donde estaba fluyendo la bendición, y de esa manera Dios le llevó a una gran victoria. Le damos la gloria a Dios. ¿Qué podrías tú decir a las amadas en cuanto a la experiencia que tú has tenido, Marisol? Bueno, más que nada es no dejarlo de buscar, no dejar de creer. Y yo sé que Dios siempre está queriendo hablarnos, siempre va a querer dirigirnos, siempre nos va a dar una salida a cualquier problema que tengamos. Y en verdad yo por ese negocio, yo le había pedido al Señor antes que mi hijo naciera. Antes, o sea, le hablaba de hace más de 12 años atrás. Le había pedido al Señor por ese negocio porque yo trabajé por ese negocio con una persona, o sea, trabajé para una persona por 6 años. Pero yo le pedí al Señor, yo quería tener un negocio, yo no quería seguir siendo una trabajadora, sino quería tener un negocio. Claro. Entonces, el Señor me lo había dado, ¿no? Y cuando ya pensé que ya Dios ya se había olvidado de lo que yo le había pedido, y no, también me lo reveló y me dijo ahí tenía que ir a trabajar. O sea, el Señor no se olvida de
de lo que tú le estás pidiendo, pero Él sabe en qué tiempo lo hace muchas veces. Amén, amén. Cuando Marisol me había compartido, ¿no?, esta experiencia maravillosa en su vida, el Señor me hizo recordar a un personaje de la Biblia, a Agar. Por favor, podría poner Génesis capítulo 21 y vamos a ver en el versículo 15. Por favor, leemos ahí rápido y terminamos con este testimonio. Las hermanitas de danza se alistan pronto. Génesis capítulo 21, versículo 15. Dice la escritura. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Está hablando de una mujer llamada Agar, su hijo. Ella lo echó debajo de un arbusto. Siguiente. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré el muchacho, ¿qué dice? Cuando muera. No veré al muchacho cuando muera. Ella se fue a una distancia. Y sigue diciendo: y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Versículo siguiente. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos. Diga conmigo: entonces Dios le abrió los ojos. ¿A quién le abrió los ojos? A Agar, a la mujer. ¿Y qué pasó? Y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Gloria a Dios. Mire, donde no había nada, donde ella había determinado que muera su hijo y también ella iba a morir. Ella había declarado ya la muerte, pero Dios escuchó. Diga: Dios escucha. Y oyó el llanto del niño, oyó el llanto, y por ese llanto Jehová vino y le abrió los ojos a Agar, y ella vio la fuente de agua. Antes no lo había visto. Mira, muchas veces el dolor, la angustia, la tristeza te nubla y no te deja ver más allá, y lo único que haces es dar sentencia de muerte. Lo único que haces es dar todo por derribado, por destruido. Pero qué misericordioso es Dios, que Él puede aparecer ante un clamor. En este caso fue el clamor del muchacho. Nuestra hermana clamó al Señor y Dios le abrió y le dio una luz. Allá en esa tierra yo te voy a volver a restaurar y te vas a levantar. Y para la gloria de Dios, nuestra hermana fue levantada. Nos se cuenta, en 2 meses todas sus deudas fueron pagadas. ¿Quién lo hizo? Diga: Cristo Jesús. Aleluya. Dele palmas al Señor. Te damos gracias, Señor.